Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy viendo el grupo 14. ¿Sí? Acá tenemos en esta diapositiva la configuración electrónica. Abajo a la derecha, todos los elementos de este grupo tienen en común 4 electrones de valencia, o sea que el máximo estado de oxidación posible en el que los vamos a encontrar esos compuestos es de 4. El elemento más liviano del grupo 14 es el carbono, un viejo conocido de ustedes, que en su forma elemental se puede encontrar en distintas formas alotrópicas. Acá lo que estamos viendo en esta primera diapo es distintas representaciones de la estructura del diamante, y abajo hay una fotito, simplemente de unos diamantes que bajé de Google. Quiero que se fijen en la estructura cristalina que tienen en la derecha, ¿sí? El diamante tiene acá una estructura, fíjense que la celda unidad es cúbica, y se parece, ¿ustedes ya la habían visto esta estructura con Lucía, o habían visto alguna parecida? ¿Sí? ¿Vieron o no? No estoy, si me están hablando, no los estoy escuchando. Me parece conocida, pero no recuerdo cuál. Ah, ok. Y si, a ver, si les hago una pequeña arreglo al dibujito. Supónganse que pinto esta. ¿No es cúbica compacta con los huecos tetraédricos también ocupados? Exacto. Si ustedes se fijan en las que yo ahora dejé sin pintar, esas están adoptando un arreglo cúbico compacto. Y las que pinté en rojo estarían ocupando huecos tetraédricos en ese arreglo. Solo la mitad. ¿Recuerdan una estructura que vieron que era así? Con unos aniones ocupando todos los huecos, todas las posiciones de un empaquetamiento cúbico compacto, y los cationes ocupando la mitad de los huecos tetraédricos. Era la estructura que llamamos blenda de zinc. Muchas veces se dice que el diamante tiene estructura de blenda, o que la blenda tiene estructura de diamante. Sí, lo que están queriendo decir es que la posición de los centros es equivalente. La diferencia entre la blenda y el diamante es que en el diamante todas las posiciones están ocupadas por átomos iguales. ¿Sí? Pero fíjense que acá lo más importante de ver es que los átomos de carbono están unidos a 4 vecinos, o sea, solo forman 4 enlaces. Quiero recordarles una vez más la diferencia que tiene esta estructura con un empaquetamiento compacto. En un empaquetamiento compacto, ¿cuál es el índice de coordinación de cada una de las esferas? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. 12. 12. Yo había preguntado cuál era el índice de coordinación de cada uno de los átomos si los encontrábamos en un empaquetamiento compacto, ya sea cúbico o hexagonal. El índice de coordinación en ese caso es 12. Acá el carbono está adoptando una estructura que obviamente no es metálica, no es compacta. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué el carbono no se aprietan los átomos y cada uno se rodea de 12 vecinos? Bueno, es que evidentemente el sistema consigue una estabilización mayor formando 4 enlaces que 12. Evidentemente estos 4 enlaces deben ser mucho mejores desde el punto de vista energético que los 12 que se podrían formar si se empaquetaran, si se apretaran todos los átomos de carbono como en la estructura de un metal. ¿Sí? Esto es característico de cuando en los enlaces los estamos viendo en elementos que, digamos, acá lo que estamos viendo son enlaces claramente covalentes, ¿sí? Es como que pocos enlaces en direcciones predeterminadas resultan ser mucho mejores que muchos enlaces orientados en todas direcciones, que es lo que vemos en el caso de los metales. En la representación del medio tenemos otra forma de representar la estructura cristalina del diamante, que es absolutamente equivalente, está un poco girada, pero es igual. ¿El diamante es la forma alotrópica más estable del carbono? ¿Es la forma estándar del carbono? No. No, ¿verdad? El grafito era un poco más estable, pero muy poquito más estable, muy poquito. La estructura del grafito es una estructura en láminas, ¿sí?
Tenemos capas, dentro de cada capa, cada átomo de carbono está unido a 3 vecinos cercanos, nada más. ¿Sí? Y fíjense que se están formando arreglos hexagonales. Es como que cada uno de estos anillos se pareciera a un benceno, ¿no? Es como muchos bencenos, digamos, fusionados en una única lámina. De hecho, la hibridación del carbono, cada uno de los átomos de carbono acá es sp2, a cada carbono le queda un orbital p, que es perpendicular a estos planos, con un único electrón, y todos esos orbitales p, digamos, se pueden solapar a lo largo de toda la lámina y formar una especie de orbital molecular deslocalizado, ¿sí? En toda la lámina. Recuerden que el grafito, justamente por esta razón, es un buen conductor de la corriente eléctrica en la dirección de los planos, ¿sí? Hay otra forma alotrópica más, aparte del grafito, que es el fullereno. Es esto que tenemos acá, esta pelota de fútbol que tenemos acá. Fíjense que tenemos átomos de carbono que forman algunos anillos de 6 y algunos anillos de 5, de modo de que esto se va curvando y se puede cerrar. Ese es el fullereno más pequeño, que tiene 60 átomos de carbono. Hay otras estructuras con un número mayor de átomos de carbono, cambiando un poquito el tipo de polígonos que se forman. Quiero que noten que acá no hay un hidrógeno pegado del lado de afuera a los carbonos, solo hay átomos de carbono, ¿sí? También tenemos algo que se le llama nanotubos, que lo vemos acá en esta representación, que si ustedes se fijan bien, en la parte del extremo es como que fuera medio fullereno, como una hemisfera, y en la parte esta lo que tenemos es una lámina, como las que habíamos visto en la diapositiva anterior, uno de estos planos que está como enrollado, ¿sí? Estas láminas en el grafito se pueden separar, ¿sí? De hecho, una lámina aislada es lo que se conoce como grafeno. Capaz que lo escucharon alguna vez hablar de grafeno. ¿Sí? Ahora, lo que estoy intentando mostrarles en esto es simplemente, primero, que el carbono tiene una estructura, que todas las estructuras posibles que estamos viendo, ninguna tiene el más mínimo parecido con una estructura metálica, cosa que ya podíamos suponer. Pero una cosa que me interesa más comentarles es que desde el punto de vista químico, la reactividad de las distintas formas alotrópicas del carbono va a ser diferente. ¿Sí? Si nosotros tenemos un mismo elemento en su estado elemental, digamos, en estado de oxidación cero, que puede aparecer en distintas formas alotrópicas, el comportamiento químico puede ser diferente. ¿Sí? El diamante es mucho más inerte químicamente que el grafito. El grafito se quema a una temperatura mucho más baja que el diamante. Cuando yo digo el grafito se quema, ¿a qué reacción me estoy refiriendo? A la combustión. A la combustión, a la reacción con oxígeno, que va a dar, obviamente, una reacción con oxígeno me tiene que dar un óxido, dióxido de carbono o monóxido de carbono, lo que sea, dependiendo de la cantidad de oxígeno disponible. ¿Sí? Y del mismo modo con otros reactivos. ¿Sí? El grafito es bastante más reactivo que el diamante. Y a su vez, los fullerenos y el grafeno suele ser un poco más estable, un poco más reactivo a su vez, quiero decir, que el grafito. ¿Sí? Vamos a ver este patrón, digamos, también en otros elementos del bloque P no metálicos que tienen muchas formas alotrópicas diferentes. ¿Qué pasa cuando bajamos en el grupo? El elemento que sigue es el silicio. El silicio en realidad tiene una única forma alotrópica estable con estructura de diamante. No se conoce silicio con estructura de grafito. De hecho, ninguno de los elementos que vienen por debajo del carbono en el grupo 14, ninguno tiene estructura de grafito. ¿Sí? Es como que la estructura de grafito es bastante particular, bastante especial del carbono. El germanio, por ejemplo, que está bajo el silicio, también, otra vez, solo lo vamos a encontrar con estructura de diamante. Ahora, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué esperaríamos nosotros ver a medida que descendemos en el grupo? ¿Esperamos encontrar algún cambio en las estructuras? ¿O esperamos no encontrar nada? ¿O si hay algún cambio, qué tipo de cambio esperaríamos?
Un comportamiento más metálico. Claro, nosotros sabemos que cuando bajamos en un grupo esperamos ver un aumento en el carácter metálico, y eso se tiene que manifestar de distintas maneras. Desde el punto de vista de las estructuras, lo que nosotros esperamos ver es que probablemente al bajar en el grupo empiecen a aparecer las estructuras que nosotros asociamos con un metal típico, como un empaquetamiento compacto, por ejemplo. Y eso es lo que terminamos observando en el caso del plomo. El plomo no tiene estructura de diamante, ¿sí? Y la forma más estable tiene un empaquetamiento cúbico compacto. En el caso del estaño es donde observamos una transición más evidente, porque el estaño aparece en dos formas alotrópicas relativamente estables cerca de temperatura ambiente. Una es la forma alfa, que tiene una estructura de diamante, que es estable, creo que por abajo de 8 grados, una cosa así. Y la forma tetragonal, que se conoce como estaño gris, que en realidad se parece la estructura como a una cúbica simple distorsionada, por decirlo de alguna manera. O sea, cada átomo de estaño, en vez de estar rodeado de 4 vecinos, como sería el caso en la forma alfa, de diamante, cada átomo de estaño en la forma beta está rodeado de 6 vecinos. Es como que la forma beta empieza a parecerse más a algo metálico, simplemente porque está aumentando el número de coordinación de los átomos. ¿Sí? Acá tenemos en esta gráfica, la típica gráfica que le pongo para todos los grupos, cómo varían los puntos de fusión y las entalpías de atomización. Primero que nada, fíjense que las entalpías de atomización siguen la tendencia esperada. O sea, al bajar en el grupo, la energía necesaria para vencer completamente las interacciones en el sólido y pasar a la fase gas, baja. Y eso tiene que ver con la menor eficiencia de los enlaces que se forman cuando están involucrados orbitales S o P de número cuántico principal más alto. ¿Está? Bajamos en el grupo, la calidad de los enlaces cuando involucra orbitales S o P es menor y el detalle de atomización baja. Nada nuevo. Si nos queremos fijar en las temperaturas de fusión, porque nos da curiosidad, lo que vemos es que hasta el estaño hay una tendencia clara a bajar. En este caso tiene cierto sentido que comparemos las temperaturas de fusión, porque de última las estructuras cristalinas que estamos comparando son las mismas. Estamos comparando carbono de diamante con silicio de diamante, germanio de diamante, y el estaño, que tiene una forma alotrópica de diamante y la otra forma no muy distinta. Entonces, bueno, lo que estamos viendo acá también es que la temperatura de fusión sigue la misma tendencia que los del TH de atomización hasta el estaño. Cuando pasamos de estaño a plomo hay una subidita, no muy grande, a decir la verdad, son 100 grados, pero esa diferencia a qué se debe, a que estamos pasando de una estructura relativamente abierta en el caso del estaño, a la estructura un poco más compacta, un poco más, si ustedes quieren, complicada de desordenar cuando estamos pensando en que vamos a pasar del sólido a la fase líquida. ¿Está? Pero en lo que respecta a la energía necesaria para vencer completamente todas las interacciones en el sólido y pasar a la fase gas, ahí no hay ninguna irregularidad. Es la línea roja que desciende al bajar en el grupo. ¿Ok? ¿Qué pasa con las energías de ionización? De nuevo, hice una tablita, acá tenemos primera, segunda, acá tenemos hasta 4 posibles energías de ionización para sacar los 4 electrones. ¿Ven algo? ¿Qué ven en esta tabla? Hasta la tercera energía de iniciación es como que las multiplicamos por 2, pero en la última en realidad crece menos. La tercera crece más, ¿no? Por eso, entre la 1 y la 2 es como que lo multiplicas por 2, entre la 2 y la 3 también, y la Hay última, hay un claro, salto como entre crece la 2 menos. y la 3. Que ahí es razonable que haya un salto o no. ¿Qué está pasando ahí? Cuando saco el tercer electrón. ¿No está sacando un electrón de un distinto orbital? Claro. Sí, con un S en vez de un P. Exacto. En el primer y el segundo electrón que estoy sacando sale de un orbital P. Los orbitales P son un poco más externos que los S, entonces salen un poquito más fácil. El tercero ya es un S.
es más interno, los orbitales S son más penetrantes, bla, bla, todo aquello que viene en química general. Entonces es lógico que nos encontremos con un salto. ¿Alguna tendencia al bajar? Que las energías de ionización descienden hasta el estaño, pero después el plomo es un poquito más grande, apenitas. Exacto. Si ustedes se fijan, también hay una subidita, pero es como dice la compañera, es muy chiquita acá. En el caso de cuando quitamos los electrones de los orbitales S, para el germanio también hay un salto, es un poquito más alta que para el caso del silicio. Y cuando sumamos todas las energías de ionización, tenemos acá un máximo, que es muy chiquito, ustedes se fijan, de 9.950 a 10.010, esto como que no hay nada. Pero acá sí hay un máximo, hay una subida un poco más marcada de más de 300 kJ por mol, ya es una cantidad considerable. Estos valores acá, bueno, todos en general, pero son como muy grandes, ¿no? O sea, es difícil de creer que uno pueda encontrar cationes en estado de oxidación más 4, porque la energía que se necesita para quitarle 4 electrones a algo es enorme, ¿y con qué vamos a compensar eso, no? Es como demasiado grande para compensarlo con cualquiera de las formas que nosotros conocemos, que es o con una muy buena energía de red, o cosas por el estilo, si estamos pensando en algo iónico. Esto nos está dando ya la pauta de que probablemente, al menos en sus estados de oxidación más altos, no sea razonable pensar que estos elementos van a formar compuestos demasiado iónicos, ¿verdad? Acá tenemos la gráfica. A mí siempre me gusta graficar estas tablas, porque los números uno puede estar un rato mirándolo, pero como que en la gráfica uno ve mucho más claro si los cambios son grandes o son menos importantes. Acá se ve bien, por ejemplo, el salto entre la segunda y la tercera energía de ionización, ¿sí? Y acá se ve la irregularidad que habíamos mencionado, sobre todo en el caso del plomo, que sube un poquito más la sumatoria del total de energía de ionización. Fíjense que además el hecho acá de que sacar los dos primeros electrones sea relativamente fácil, sacar el tercero difícil, pero después que sacaste el tercero, el cuarto no cuesta tanto más, eso también nos está dando la pista de que capaz que acá, además del estado de oxidación 4, que correspondería, desde el punto de vista formal, correspondería a quitar todos los electrones, capaz que encontramos bastantes compuestos de estos elementos en estado de oxidación 2, porque el estado de oxidación 2, desde el punto de vista formal, correspondería a quitar solo los dos primeros electrones, que parece que no es tan difícil. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, esto realmente se tiene un correlato con los estados de oxidación que uno después termina observando. Acá en esta tablita yo le puse, siguiendo el mismo criterio que en el grupo 13, le puse los estados de oxidación más comunes. ¿Sí? Cuando aparece alguno entre paréntesis, como en el caso del germanio, acá el estado de oxidación más 2, ¿qué quiere decir? Que bueno, que hay algunos compuestos de germanio 2, pero que van a ser fácilmente oxidados a compuestos de germanio 4. Y acá que le pongo que hay entre paréntesis a algunos compuestos de plomo en estado de oxidación 4, se lo pongo entre paréntesis porque lo que estoy queriendo decir ahí es que la mayoría de los compuestos estables de plomo van a estar en estado de oxidación más 2. Hay obviamente algunos compuestos de plomo en estado de oxidación más 4, pero van a ser oxidantes fuertes, van a tender a reducirse con facilidad para dar el estado de oxidación más 2. Y acá a la derecha, en estas viñetas, le puse, digamos, datos, le puse observaciones experimentales que nos dan un poco, nos reafirman un poco más las ideas que estamos viendo en esta tabla. Y siempre estamos fijándonos, obviamente, en los compuestos más simples, en los que podemos fijarnos, como son los óxidos o como son los haluros. En el caso de los haluros, por ejemplo, lo que nos dice esta primera viñeta, nos está confirmando que el estado de oxidación 4 es bastante común en todos los elementos, pero empieza a mostrar algunas tendencias extrañas en el caso del plomo. Acá nosotros vamos a decir que estamos observando en el plomo lo mismo que habíamos visto en el talio. Estamos viendo el efecto del par inerte. Estamos viendo que los últimos dos electrones, los dos electrones del orbital 6s,
no tienen muchas ganas de salir, no quieren, y si digamos, no participan demasiado en la formación de enlaces, entonces no va a ser común que encontremos compuestos de plomo 4. Y ya en los otros elementos aparecen todos los halógenos, todos los halogenuros, pero en el caso del plomo solo vamos a tener el fluoruro y el cloruro. Y en ambos casos, ambos compuestos igual van a ser bastante oxidantes, ¿sí? Estos dos, el bromuro y el yoduro de plomo 4, son extremadamente inestables y prácticamente no se pueden aislar. Por otro lado, ¿qué pasa con los haluros de los elementos en el estado de oxidación más 2? Bueno, lo que vemos es que para carbono y silicio, lo que nos están diciendo acá los datos experimentales, es que no existen esos dihaluros. En el caso del silicio, se pueden reconocer esos haluros, pero en condiciones tan extrañas que a todos los efectos prácticos podemos decir que no se van a obtener. Recién en el caso del germanio, empezamos a tener, yo qué sé, un cloruro de germanio 2, por ejemplo. ¿Sí? Pero incluso el cloruro de germanio 2 se va a dismutar muy fácilmente para dar germanio 0 y cloruro de germanio 4. ¿Sí? O sea, el estado de oxidación más 2 en el germanio no es muy estable. O dismuta, o si hay algún agente oxidante cerca, se oxida germanio 4 directamente. ¿Sí? Lo que vamos viendo entonces acá es que el estado de oxidación más 4 es el más estable para los elementos más livianos, y al descender en el grupo empieza a aparecer, primero tímidamente, el estado de oxidación 2 en el germanio. En el caso del estaño, son más o menos de estabilidad comparable, o sea, tenemos casi tantos compuestos bien caracterizados de estaño 2 como de estaño 4, y en el caso del plomo, ya definitivamente el estado de oxidación N-2 es el más estable. Si nos fijamos en los óxidos, pasa lo mismo. ¿Existen óxidos de estos elementos en estado de oxidación más 2? Bueno, en el caso del plomo, obviamente sí, en el caso del estaño, en el caso del germanio, en el caso del silicio no. Acá podríamos pensar que el óxido de carbono en estado de oxidación 2 es una excepción a la regla, ¿no? Es uno de los pocos, de hecho, es uno de los pocos compuestos estables de carbono 2. Compuestos binarios estables de carbono 2. Pero esto es porque es un compuesto muy especial, que tiene una estructura electrónica especial, tiene un enlace triple, ¿sí? La fórmula de Lewis del monóxido de carbono es una cosa así. Es un compuesto muy estable con ese enlace triple y es un caso especial. Pero para el silicio no hay un análogo, ¿sí? Este compuesto así no existe. Nunca se ha encontrado. ¿Sí? En cambio, si ustedes se fijan en los óxidos en estado de oxidación más 4, existen todos, pero adivinen qué. El de plomo 4 es recontraoxidante. O sea, todos estos datos que yo les estoy diciendo son distintos ejemplos de lo que podríamos llamar efecto de par inerte en el grupo 14. ¿Se acuerdan que habíamos intentado explicar esto ya en el grupo 13 para el caso del talio? Y acá podemos intentar repetir la misma explicación que habíamos dado para el grupo 13. Y acá intenté en esta diapositiva resumirle el razonamiento básico, ¿no? Si pensamos que se va a formar un compuesto, un haluro, por ejemplo, del elemento en estado de oxidación más 4, y si suponemos que este compuesto de acá es iónico, ¿sí? ¿Cuáles serían las etapas que tendríamos que plantear en un ciclo para ver si ese compuesto es estable o no es estable, o cómo varía la estabilidad al descender en el grupo? Lo primero que tenemos que hacer es obtener los cationes en fase gaseosa a partir del metal. O sea, acá tendríamos el delta H de sublimación, y acá tenemos la sumatoria de todas las energías de ionización desde 1 a 4. Que ya vimos que es un montón de energía, ¿verdad? Son valores altísimos. Entonces, para que esto se pueda formar, para este compuesto se pueda formar, si es iónico, tiene que haber una energía de red muy negativa. ¿Ok? Ahora, en el caso de los elementos más pesados, en el caso particular del plomo, la energía de red de un compuesto hipotético iónico de plomo 4 nunca puede ser muy negativa. ¿Por qué? Porque el plomo es muy grande.
Acuérdense que la energía de red, ¿sí?, era proporcional, teníamos acá el radio del plomo. Sería el radio, el plomo 4+, más el radio del anión, ¿no? Y acá estaría el número de iones, que sería 5 iones, por un catión más 4 y por un anión 1. ¿Sí? El problema es que el radio es muy grande. Entonces la energía reticular nunca puede ser muy negativa y nunca va a poder compensar todo el gasto energético enorme que representa para el plomo sublimarlo y después sacarle 4 electrones. Nosotros esperaríamos que la energía de este proceso fuera bajando normalmente al descender en el grupo. Pero lo que acabamos de ver hace un ratito es que en realidad no baja. Pega una subida incluso en el caso del plomo. Entonces, no solo no baja la energía necesaria para formar los cationes, sino que además los cationes serían muy grandes y nos darían una energía de red que no es lo suficientemente negativa. Y esta es la razón por la cual normalmente no vamos a encontrar, o una explicación que podemos dar para el hecho de que normalmente no vamos a encontrar compuestos de plomo 4. En todo caso, si fuéramos a encontrar, si nos topamos con algún compuesto de plomo 4, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo puedo conseguir yo que la energía de red para una especie de plomo 4, una especie iónica, hipotética, de plomo 4, cómo podría ser que fuera lo más negativa posible? ¿De qué dependerá eso? Con el añón que sea muy chiquitito. Exacto. El Si flúor. yo hago que este anión de acá, este radio, sea muy chiquitito, capaz que ayude un poco. ¿Sí? ¿Con qué anión chiquitito conocen? El flúor. Fluoruro. El fluoruro, Fluoruro, claro. sí. Es que por eso el fluoruro tiene esta capacidad de oxidar a todo, a un estado de oxidación muy alto, porque cuando lo que se forma es una especie iónica, el anión fluoruro es pequeño y contribuye a hacer más negativa la energía de red. ¿Está? Si yo aumento el radio del anión, como el radio del plomo 4 ya es muy grande, entonces ahí el valor de la energía de red no hay modo. No va a ser suficiente para la formación de los iones. Por eso es que con bromuro o con ioduro, que son aniones muy grandes, es imposible que esto se forme. Y por eso es que esos compuestos, bromuro o ioduro de plomo 4, no los vamos a tener. No pueden ser estables. ¿Se entiende este razonamiento? Sí. Obvio que para el talio 3 podríamos hacer el mismo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? En el caso del talio 3, a mí este razonamiento no me parece muy malo, pero en el caso del plomo, este razonamiento me parece que empieza a ser agua, porque el tema es, estos compuestos, ¿yo puedo realmente considerar que estos compuestos, puedo describirlos bien con un modelo iónico? Ese es el tema, porque de última, yo les decía, es demasiado grande esa energía de ionización y lo que queda es una especie muy cargada. Acuérdense de las reglas de Fajas. Algo con una carga muy alta va a ser muy polarizante. Entonces, si uno calcula energías reticulares con la ecuación de Kapuscinski para compuestos de plomo 4 y las compara con los valores experimentales, la verdad es que dan muy diferentes. Dan muy diferentes. ¿Y eso por qué? Porque hay una contribución covalente que es tan grande que no podemos hacernos los nabos y tratar de explicar esto con un ciclo iónico. O sea, el ciclo iónico nos da una idea como aproximada, pero en realidad es como una explicación más o menos. El problema es que con estos elementos, como el plomo, que quedan ahí medio a mitad de camino, porque es cierto, el enlace tiene una contribución covalente muy importante, pero tampoco puedo decir que es 100% covalente. Entonces, en estos casos que quedo medio ahí a mitad de camino, no tengo un buen modelo que me permita dar una explicación que cierre completamente. Entonces, lo que tengo que hacer, no tengo más remedio, lo único que puedo hacer es decir, bueno, supongo que estoy en un modelo iónico y veo a qué conclusión llego, y después trato de hacer un razonamiento análogo suponiendo que estoy en un modelo covalente
y veo a qué conclusión llego. Y si de las dos maneras puedo explicar que el estado de oxidación más 4 del plomo debe de ser menos estable, relativamente, entonces me quedo contento. Aunque la explicación no sea perfecta, es probablemente la mejor que puedo tener. Entonces, ¿cómo sería la explicación en el caso de que estuviéramos suponiendo que estos compuestos un tetracloruro, un tetrabromuro, lo que sea, si suponemos que son covalentes, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que pensar en un ciclo de alguna manera que podría involucrar lo que se conoce como la energía de promoción. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, de química general. Todos estos compuestos tienen geometría tetraédrica. ¿Sí? Por lo menos en la fase gas. Y muchos fácilmente son volátiles, tienen geometría tetraédrica. Entonces nosotros podemos suponer que hay una hibridación en sp3. Si hay una hibridación en sp3, yo lo que estoy suponiendo es que cada uno de los electrones del elemento M se coloca en uno de estos híbridos sp3 y que luego ese híbrido sp3 se solapa con otro orbital que tenga un electrón desapareado en el, yo qué sé, en el fluoruro o en el cloruro. ¿Ok? Pero hibridar los electrones y hibridar los orbitales, perdón, y promover los electrones a estos orbitales híbridos, esto tiene un costo energético. Este proceso que yo escribí acá tiene un costo, ¿sí? El costo de este proceso va a ser más grande cuanto mayor sea la diferencia de energía entre los orbitales S y P que estoy intentando hibridar. ¿Ok? No nos vamos a preocupar mucho por eso, nosotros no vamos a poder calcular con las herramientas que tenemos en este curso, nosotros no podemos calcular cuánto sería esta energía, pero lo que sí podemos sospechar es que si depende de la diferencia entre los orbitales S y la energía de los orbitales P en cada nivel, cuando bajamos de germanio a estaño a plomo, si tomamos los valores de energía de ionización como una indicación de la energía de los orbitales S y P, lo que vemos es que la diferencia entre los orbitales S y P no disminuye, es bastante constante. Entonces es como que la energía necesaria para hibridar y promover los electrones no se hace más fácil a medida que yo desciendo en el grupo, es igual de difícil. ¿Ok? Ahora, esta energía necesaria para promover los electrones orbitales híbridos, ¿sí? Eso es lo que se llama el estado de valencia. Esa energía necesaria, ¿de dónde sale? Tiene que salir de los enlaces que se forman. La energía de los enlaces formados tiene que compensar, por un lado, la obtención del anión, o de, yo qué sé, si estamos partiendo, por ejemplo, déjenme escribir acá, si estamos pensando que estamos obteniendo un tetracloruro de galio, ¿sí? Nosotros necesitamos energía para romper estas dos moléculas de cloro, pero además vamos a necesitar energía para alcanzar el estado de valencia del germanio. ¿Y de dónde sale esa energía? Sale de los enlaces que se están formando. Si los enlaces que se están formando son buenos, entonces esta reacción no va a tener ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con los enlaces covalentes cuando yo desciendo en un grupo? Eso lo habían visto, eso lo sabemos. Nosotros sabemos que la calidad de los enlaces covalentes, la energía de los enlaces covalentes disminuye al bajar en el grupo porque estamos involucrando orbitales de un número cuántico más grande. Entonces, acá en esta tablita nos está mostrando justamente cómo es que disminuye, en el caso de estos 4 compuestos, ¿sí? De germanio, estaño y plomo, en estado de oxidación 4, la energía de enlace elemento-cloro baja. Se va haciendo cada vez menor, incluso entre estaño y plomo hay una caída bastante más grande que entre germanio y estaño. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Es que estos enlaces que se estarían formando en el tetracloruro de plomo
estos enlaces son tan porquería que la energía no compensa adecuadamente lo que se necesita gastar para romper las moléculas de cloro y además alcanzar el estado de valencia del plomo. O alcanza apenas. Entonces, de nuevo, si lo miro desde un punto de vista covalente, ¿cuáles de estas especies van a ser más estables para el caso del plomo 4? Cuando el plomo se una ¿a qué otro elemento, por ejemplo? En vez de a cloro, si yo tuviera este compuesto, ¿cómo será la energía de enlace plomo-flúor? ¿Mejor o peor que plomo-cloro? O no tengo audio, o ustedes no tienen audio, o se me durmieron. Va a ser mejor, ¿no? Tiene que ser mejor, claro, exactamente. Porque los orbitales que está usando el flúor son orbitales del nivel cuántico 2, son orbitales menos difusos que los orbitales que usa el cloro, y por lo tanto ese solapamiento va a ser mejor. Entonces, de nuevo el flúor. ¿Sí? Si lo vemos desde un punto de vista iónico, el flúor es genial para estabilizar estados de oxidación altos, porque las energías de red que forma son más negativas, porque el fluoruro es un anión chiquito. Si lo vemos desde un punto de vista covalente, el flúor es genial para estabilizar estado de oxidación alto, porque las energías de enlace de cualquier cosa con flúor siempre van a ser mejores que las energías de enlace de la misma cualquier cosa con cloro, o de la misma cualquier cosa con bromo, o con yodo. O sea, a medida que vamos aumentando el tamaño del halógeno, el enlace va siendo cada vez peor. Por eso es que el flúor tiene esa capacidad de estabilizar los estados de oxidación altos, de cualquier elemento, en cualquier clase de compuesto, sea iónico o sea covalente. Bueno, por eso el flúor es un buen oxidante. Estoy diciendo lo mismo. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Sí. Ok, Entiendo. seguimos para adelante. Una Acá pregunta. Perdón, ¿alguien preguntó algo? ¿Podés volver a la diapositiva anterior, no a la otra, un segundo, por favor? Ahí está, A la otra. ahí está. Gracias. ¿Qué no habías entendido acá? Listo, gracias. No, me había faltado anotar algo, gracias. Ah, bárbaro. Bien, siguiendo con esto, ¿sí? Acá lo que estoy planteando es algo parecido a lo que había planteado en el grupo 13, o sea, fijarme en cómo sería el cambio de entalpía para esta reacción en la que el compuesto en estado de oxidación 2, ¿sí?, se oxida con una molécula de halógeno y pasamos al estado de oxidación 4. Lo habíamos visto en el caso de aluminio y talio, con cloruro y con fluoruro, a ver cómo daba, no sé qué. Evidentemente, esta reacción se tiene que hacer menos favorable cuando yo desciendo en el grupo, ¿verdad? Porque al descender en el grupo, el estado de oxidación más 4 se va haciendo cada vez menos estable. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que el delta H de esta reacción tiene que ir siendo cada vez menos negativo o más positivo, no sé, dependiendo que sea favorable o directamente que sea no favorable termodinámicamente. Entonces, si yo quiero plantear este ciclo, lo único que quería comentarles con esta diapositiva es que se fijen que acá no puedo ahora, después de todo lo que dije, plantear un ciclo iónico. Acá tengo que plantear un ciclo covalente. ¿Y el ciclo covalente cómo sería? Sería involucrando solo energías de enlace. O sea, parto de esta especie, el cloruro de germanio 2 en fase gaseosa, rompo los dos enlaces entre el germanio y el cloro. Acá rompo los dos, el único enlace. No, acá no rompo nada todavía. Este enlace cloro-cloro lo rompo en esta etapa de acá abajo, ¿sí? Y en la tercera etapa simplemente vuelvo a formar nuevos enlaces germanio-cloro. En este caso son 4 enlaces germanio-cloro. Si ustedes hacen la cuenta y escriben este delta H, le va a quedar que este delta H es igual a la energía de enlace cloro-cloro. Y si ustedes dicen, esto que está a la izquierda es igual que esto que está a la derecha, me quedaría menos 2 de energía de enlace germanio-cloro. ¿Sí? Pero esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque este valor de energía de enlace no es igual, ojo, a este valor de energía de enlace. ¿Sí? Las energías de enlace germanio-cloro disminuyen
si yo aumento el número de átomos de cloro unidos al germanio. Esto es algo general, no es algo que valga solo para el germanio. La explicación de esto la vamos a ver la clase que viene, ¿ok? Se los dejo en suspenso, pero es simplemente para que estén alertas que si intentan hacer este ciclo, no me simplifiquen, ¿sí? Este 2 con este menos 4, porque las energías de enlace, aunque las dos sean germanio-cloro, los valores numéricos no son idénticos, ¿está? La energía de enlace se va haciendo cada vez peor a medida que aumenta el número de átomos unidos al átomo central. Si eso no ocurriera de este modo, si eso no fuera así, imagínense que este proceso fuera favorable termodinámicamente. E imaginen que estas dos energías fueran iguales. Entonces, ¿qué pasaría? Que si da positivo para la formación del tetracloruro, tendría que dar positivo para la formación de un cloruro con 6, o con 8, o con 24, porque que entren todos los que puedan, si total, el delta H me va a dar siempre negativo. Pero eso no es verdad. No es verdad porque la energía empieza a ser cada vez menos favorable. En parte se pueden dar cuenta que acá lo que va a estar ocurriendo es un aumento en el congestionamiento estérico alrededor del átomo de germanio, que obviamente va a hacer que los enlaces germanio-cloro vayan siendo cada vez peores. ¿Ok? Pero eso lo vamos a explicar un poco mejor en la clase que viene. Aparte de los estados de oxidación más 2 y más 4, ¿hay algunos otros estados de oxidación? Bueno, sí, obviamente, siempre hay algunos otros casos con otros estados de oxidación. Por ejemplo, el metano, si ustedes hacen la cuenta con las reglas, le va a dar que el metano es menos 4, no más 4. ¿Por qué? Porque como el carbono es un poco más electronegativo que el hidrógeno, acá lo que estamos asumiendo es que el estado de oxidación del hidrógeno es más 1 en lugar de menos 1. Alguien puede decir, esto es medio arbitrario, pero bueno, esas son las reglas, el carbono es menos 4. En el etano, por ejemplo, siguiendo el mismo criterio, si ustedes suman todo para que le dé 0, cada carbono tiene que ser menos 3. Ahora, químicamente, ¿cuál es la diferencia entre un carbono acá y el carbono en el metano? ¿Hay mucha diferencia desde el punto de vista químico? No. No. Lo importante, de hecho, los químicos orgánicos nunca están calculando el estado de oxidación de los átomos de carbono. ¿Por qué nunca lo están calculando? Porque no da mucha información, porque lo importante en la química del carbono es recordar que el carbono siempre forma 4 enlaces, la valencia es 4, más allá del estado de oxidación. Pero lo que estamos viendo acá, de un estado de oxidación que parece ser raro para el carbono, porque es ¿por qué menos 3? Es simplemente una consecuencia de que cuando yo estoy teniendo enlaces entre el mismo elemento, el estado de oxidación me podía dar cualquier cosa. Era como los compuestos de galio que vimos al final de la clase pasada, que había un enlace galio-galio, entonces el estado de oxidación del galio, ustedes sacaban la cuenta y le daba que era más 2. Bueno, siempre que hay enlaces de los átomos del elemento consigo mismos, los estados de oxidación pueden dar números fantasía, pero eso no nos importa. ¿Está? Cuando nosotros decimos que los estados de oxidación son fundamentalmente más 4 y más 2, nos estamos refiriendo a los compuestos binarios en donde no estamos teniendo enlaces elemento-elemento. Si los tenemos, cambia, como acá el ejemplo de esta cosa con estaño, que si ustedes se fijan, este compuesto, ¿no? Parece, miren qué parecido que es con esto. Es lo que tiene, estar en el mismo grupo hace que los elementos formen compuestos, o puedan formar, al menos en teoría, compuestos parecidos. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de reacciones, como siempre. ¿Qué sabemos del carbono? Creo que el carbono no reacciona, escrito así, es rarísimo. No reacciona con quién, no reacciona cómo, dónde, cuándo. El carbono no reacciona con agua, quise poner, me faltó ahí. No reacciona con agua, no se disuelve, no importa si el pH es ácido, si el pH es básico, si el pH es neutro, si calienta el agua un poquito, no importa, el carbono no reacciona, o sea que si a ustedes se le cae un lápiz adentro de un balde con agua, la mina del lápiz, el grafito del lápiz, se pueden quedar tranquilos que no va a reaccionar, pueden sacar el lápiz, lo secan y siguen escribiendo. Ahora, a medida que bajamos en el grupo, la reactividad de los elementos va en aumento. El silicio, por ejemplo,
El silicio en estado de oxidación 0 es medio ácido, no reacciona, con agua pura no reacciona, pero, si ustedes lo calientan en una solución alcalina, por ejemplo, el óxido de sodio, se va a disolver y va a reducir el agua a hidrógeno. Fíjense que si se está oxidando el silicio, alguien se tiene que reducir. Y alguien, si estamos hablando de agua, es el agua. Y se está liberando hidrógeno, que es lo que pasa siempre que se nos reduce el agua. ¿Sí? La única cosa nueva que vemos acá, que no habíamos visto antes, es esto. ¿Qué nombre le podemos dar a esto? Sean creativos. ¿Qué nombre le pondrían? Tetróxido o algo así. Tetraóxido, silicio. Que al lado del silicio en la tabla periódica a la derecha que hay, que no me acuerdo. Aluminio. No, a la derecha, esa es la izquierda. La otra Fósforo. derecha. Fósforo. Al lado del fósforo que había. Azufre Azufre y cloro. y cloro. No es como el sulfato, pero con silicio, silicato. Opa, silicato, ahí va. Genial. Perclorato, sulfato, fosfato, Sulfato, silicato. claro. ¿Qué son todos estos, cómo se llaman? Todos estos iones. En forma genérica, ¿no? ¿Qué tipo? Poliatómicos. ¿Poliatómicos? No, muchachos. O sea, son poliatómicos, sí, pero ese no es un nombre que defina nada, ¿no? Yo te digo, tengo un ion poliatómico, puede ser cualquier cosa. ¿Que alguien dijo otra cosa? Oxoaniones, exactamente. Estos se conocen como oxoaniones, y la formación de oxoaniones es característica de ¿qué clases de elementos en la tabla periódica? ¿Metales? Metales, justamente no. Ninguno de estos es un metal. Ni silicio, ni fósforo, ni azufre, ni cloro. Los no metales, en solución acuosa, en sus estados de oxidación más altos posibles, forman siempre oxoaniones o alguna otra cosa que se derive de estos oxoaniones. Fíjense que acá el estado de oxidación del silicio es 4, acá el del fósforo es 5, el del azufre es 6 y el del cloro es 7. En estos oxoaniones que yo escribí acá. ¿Qué pasaba con los metales? Cuando yo tenía un metal en agua, ¿sí? ¿Qué tenía? Tenía un catión hidratado. Podía estar rodeado de moléculas de agua. A veces, si el catión tenía una carga muy alta, capaz que alguna de las moléculas de agua se desprotonaba un poquito y teníamos un acuocatión ácido. Pero cuando tenemos no metales en sus estados de oxidación más altos posibles, en contacto con agua, nunca se van a formar cationes, ni acuocationes. ¿Sí? Lo que se va a formar son oxoaniones, siempre. Recuerden que una de las definiciones del metal decía, bueno, los metales tienen tendencia a formar cationes, los no metales no. Acá estamos viendo que no, pero además estamos viendo a qué cosa es que tienen tendencia, no sé, creo que armé mal la oración, qué cosa tienen tendencia a formar estos no metales. Forman oxoaniones. Desde el punto de vista químico, estos oxoaniones, ¿cómo se comportarán? O como, si uno los mira así, ¿no? Mira la fórmula nomás, y no sabe mucho, uno, ¿qué podría decir? ¿Qué reacción química se puede imaginar que pueden dar? Una bien chota. Un ácido. Se pueden protonar. Exacto, se pueden protonar. De hecho, ustedes conocen algunos de los ácidos conjugados que se pueden formar, ¿no? Entonces el ácido perclórico, esto se agarra 2 protones, es el ácido sulfúrico. Esto agarra hasta 3 protones, es el ácido fosfórico. Y esto, bueno, esto no sé si lo vi alguna vez. ¿Ustedes vieron esto alguna vez? No. No. Por ponerle un nombre, si le fuera a poner un nombre sería algo así como ácido silícico, ¿no?
Pero no sé esto, la verdad. Vamos a dejarlo entre paréntesis. No sé si existirá esto. Ahora, dejando eso de lado, estos son bases, me dijeron. ¿Cuál será más básica? ¿Habrá alguna tendencia que yo pueda darme cuenta? Entre estos 4 compuestos, ¿cuál será más básico? La carga, ¿no? El de más arriba. El de más arriba, por la carga, supongo que quisiste decir. Tengan cuidado con cómo contestan, porque si yo te pregunto en un examen cuál de estos es el más básico y tu respuesta es la carga, marchá, ¿no? Porque No, respuesta tiene dije que por ser- la carga. Está. Se cortó el audio, entonces... Sí, yo se escuché cortó, solo se cortó. la carga. Pero yo entendí, lo que me estás queriendo decir es que es lógico que algo con una carga más negativa atraiga, o uno esperaría que pueda atraer un poco más a un protón. ¿Por qué? Porque el protón tiene una carga positiva. Entonces, probablemente esto sea una buena base. Si esto es una buena base y esto es una mala base, ¿esto será un ácido fuerte o débil? Ácido fuerte. Fuerte. Y el ácido hiperclórico, de veras verdaderamente, ¿es un ácido fuerte o no? Sí, es muy Sí. fuerte. ¿Y este? También es muy fuerte. También. También, sobre todo la primera ionización, ¿no? ¿Y este? Sigue siendo No, fuerte. ese ya no. No, este ya, incluso la primera ionización es un ácido más débil. Es un ácido más débil. O sea, del mismo modo que yo podía prever que la basicidad iba disminuyendo cuando yo bajo en esta columna de la izquierda, lo que yo voy a observar acá es que la acidez es mayor para este, y después para este, y después para este, y este que no sabemos ni si existe muy ácido, capaz que no es. Capaz que no. Capaz que por eso nunca hay botellas que digan ácido silícico en laboratorio, porque no es muy ácido, no sé. O capaz que no, porque no existe. ¿Qué va a pasar? ¿En qué condición entonces yo puedo tener esta especie en agua? Si es muy básica, ¿la podré tener en agua? No dice eso la reacción. ¿Cómo? No dice eso, que si pones silicio en medio básico reacciona para dar silicato. Bueno, pero viste que a veces yo pongo cosas simplificadas y después las empiezo a complicar. Pero lo que vos decís, capaz que lo que me estás queriendo decir es que en estas condiciones, si esta concentración es lo suficientemente grande, capaz que sí, yo puedo tener esta especie, aunque la carga sea gigantesca. Capaz que puedo. Pero si yo empiezo a neutralizar, si yo empiezo a subir, no, perdón, si yo empiezo a bajar despacito el pH, estos aniones ortosilicato de una van a empezar a protonarse, ¿verdad? Porque dijimos que eran muy básicos. O sea, en agua a pH 7 seguro que no los vamos a tener, ni modo. ¿Sí? Podemos imaginarnos que eso exista en un medio tremendamente alcalino. Si no, no. Entonces, si yo empiezo a hacer que el pH baje, ¿qué va a pasar? Primero se va a protonar un oxígeno y se va a formar esto que escribí acá. Después capaz que se protona otro oxígeno y se puede formar una cosa que no escribí, pero sería algo así, con carga 2-. Y así sucesivamente. Me puedo imaginar que en algún momento va a llegar una determinada condición de pH en la cual todos los oxo van a quedar protonados. Y entonces lo que me va a quedar tiene carga cero. Va a ser eléctricamente neutro. Es esto que escribí acá. Que esto vendría a ser lo mismo que yo había puesto, hace un ratito, lo había escrito como ácido silícico. Vieron que igual que el ácido bórico, que le llamo ácido, pero tiene una estructura que parece un hidróxido, ¿no?
Ahora, ¿saben qué? Esto, si bien esto en solución acuosa es una especie que se puede encontrar en equilibrio en cantidades muy bajas, lo que ocurre cuando uno empieza a bajar el pH de una solución de silicato no es que se forma esto, sino que precipita el óxido. ¿Sí? Precipita el óxido. ¿Por qué precipita el óxido? Porque esto que estoy escribiendo yo acá, ¿se acuerdan que es esto que está en verde? En cierto modo es una simplificación, ¿verdad? Porque hay otro proceso que se iba dando con los oxoaniones cuando yo iba agregando ácido. ¿Se acuerdan qué pasaba? ¿Se acuerdan cómo era la formación de isopolianiones? A ver, a memoria. Se condensaban y Ah, se liberaba agua. exacto. Exacto. Se empezaban a pegotear. ¿Sí? Esto que dibujé acá, este esquemita, esta fórmula que dibujé acá en rojo, viene siendo esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta especie, que fue lo primero que se formó cuando se protonó el ortosilicato, esta especie puede hacer más de una cosa. Una cosa que puede hacer, la obvia, la cosa más boba que puede hacer, es protonarse una vez más, y nos darlo de arriba. Pero también puede pasar que este oxígeno con carga negativa ataque acá, ¿sí? Y que esto se vaya para acá, y esto se queda con este hidrógeno de acá. Entonces, se va una molécula de agua, y lo que obtengo es una cosa así. Hay que poner una carga negativa a todos los oxígenos terminales. Una cosa así. Con un puente oxo. Y a medida que yo sigo agregando protones, esto también se puede protonar, obviamente, ¿no? Esto se puede ir protonando. Y esto puede reaccionar con otra de estas. ¿Se dan cuenta de lo que va pasando? Empieza como a formarse cada vez un polianión más grandote. Se va entrecruzando, se van formando cadenas, se ramifican. Se van formando estas cosas que ustedes habían visto, las estructuras de los silicatos, pero se van formando en la solución. Y van creciendo en tamaño a medida que yo voy agregando protones, porque se va favoreciendo esta reacción de condensación con pérdida de agua. Entonces, cuando estas moléculas ya empiezan a ser gigantescas, empiezan a tener un tamaño lo suficientemente grande, como para que sean partículas, ya incluso a veces visibles, empiezan a precipitar. Y fíjense que la carga por átomo de silicio en los silicatos condensados, ¿qué le pasaba? Iba bajando, ¿verdad? Era una de las características. En el ortosilicato tenemos una carga de -4 por átomo de silicio. Acá en esta especie de acá, en la primera especie verde de acá, tenemos una carga que ya bajó a -3 por átomo de silicio. Si ustedes hacen la cuenta acá, todavía le sigue dando -3 por átomo de silicio, pero si se sigue protonando, si se sigue condensando, la carga va bajando y va tendiendo a hacerse 0 por átomo de silicio. Y en ese momento, ¿qué es lo que se está formando? Lo que se está formando es el dióxido. O sea, no es que pasamos por acá primero y después llegamos al óxido. ¿Sí? Lo que tenemos es un proceso simultáneo, absolutamente desordenado, absolutamente fuera de control, en donde los distintos oxoaniones protonados a medias empiezan a condensar y empiezan a formar estructuras cada vez, estructuras polimerizadas cada vez más grandes, cada vez menos cargadas, hasta que al final terminamos obteniendo el óxido de silicio. ¿De acuerdo? En resumen, ¿puede haber silicio 4 en agua a un pH 7? Respuesta, no. A un pH 7 en contacto con agua, lo que voy a tener es arena. La arena con agua no se disuelve. ¿Ok?
¿Alguna duda de esto? Fíjense que de última lo que estoy haciendo, lo que hacía con el aluminio, lo que hago ahora con el silicio, es repasar lo que ustedes vieron al final en las últimas clases de solución acuosa, ¿sí? Cómo era el comportamiento ácido-base de acuocationes y de oxoaniones, y repasando cómo eran estos mecanismos de polimerización y formación de policompuestos. ¿Sí? Por eso les decía, es importante que no den por olvidado lo que estudiaron para el primer parcial. ¿Sí? Todo lo que vimos en el primer hemisemestre lo estamos viendo una y otra vez a medida que vamos concentrándonos específicamente en las propiedades de los distintos elementos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo bajo en la tabla? Estuve mucho rato con el silicio. ¿Qué pasa cuando bajo? El germanio, por ejemplo. El germanio ya se comporta diferente. El germanio no reacciona, no se disuelve con agua, obviamente, no reacciona con álcalis, pero el germanio ya empieza a parecerse a ¿qué? ¿Qué tipo de elementos conocían ustedes que reaccionaban en un medio ácido y lo reducían formando hidrógeno? ¿Cuáles eran los elementos que reducían el agua en medio ácido a hidrógeno? ¿Los metales? Los metales. Acá el germanio está empezando a comportarse como un metal. Exactamente. ¿Sí? Pero, ¿cómo está el germanio ahí? ¿De veras existirá algo con carga más 4 rodeado de moléculas de agua? No, muy cargado. Muy cargado. ¿Esto será soluble? Es como que les estuviera preguntando qué color, ¿sí?, tienen los habitantes del planeta no sé cuál, ¿no? O sea, no tienen ni idea de lo que les estoy preguntando, pero entiendo que no tengan ni idea, pero si no tienen ni idea, busquen un compuesto parecido a este. Díganme el compuesto más parecido a este que conocen. Dióxido de carbono. No, más parecido. Supongo que el que dijiste recién. El dióxido de silicio está arriba, muchachos. Acá es carbono en la tabla, silicio, germanio. Si quiero encontrar el compuesto más parecido al que tengo de germanio, es o el de silicio o el del de acá abajo, pero acabamos de hablar un rato de este. El compuesto más parecido al dióxido de germanio que ustedes conocen hasta el día de hoy es este. Si me tengo que jugar por algo, ¿qué voy a decir? Que se parecen. ¿Este se disuelve en agua? No. No, el de germanio tampoco. Por eso escribí esta reacción así y no la escribí en forma iónica. Alguien me dijo una vez en la clase de consulta, ¿a vos te gusta siempre ponerla en forma iónica? No, a mí me gusta poner la especie que existe realmente. Cuando existen iones, me gusta escribir los iones. Cuando no existen, tengo que escribir lo que hay. Y lo que hay es el óxido de germanio, que es insoluble en este medio. ¿Qué están viendo ahí? ¿Me cuentan qué ven ahí? Que en medio ácido sí se disuelve. ¿Cómo clasificábamos a los ácidos que a los óxidos que se disolvían en un ácido? Básicos. Con fotos. A ver, nuestro criterio era, si un óxido se disuelve en un ácido, decimos que era básico, ¿no? ¿No era así? Y los óxidos básicos eran característicos ¿de quién? ¿De los metales o de los no metales? De los metales. De nuevo, acá, ¿qué es lo que estoy viendo? Simplemente que el germanio, por lo menos en este tipo de situaciones, se comporta más parecido a un metal. O sea que tenemos carbono y silicio como los no metales del grupo, y de germanio para abajo vamos a tener un comportamiento metálico. Claro, capaz que el silicio y el germanio, como están ahí cerca de la línea diagonal, capaz que tienen alguna cosa rarita, pero bueno, en principio el silicio cae más del lado de los no metales, y el germanio cae un poco más del lado de los metales,
como estamos viendo acá. Igual había alguien que hizo algún comentario que no le gustó mucho esta ecuación. Como que acá estaba pasando algo raro. ¿Qué tiene de raro esta ecuación? ¿Qué pasaba cuando yo tenía, por ejemplo, un óxido de, yo qué sé, un óxido de calcio? ¿Sí? Supóngase que tenía un óxido de calcio y le agregaba ácido clorhídrico concentrado. Si alguna vez ustedes en sus casas intentan hacer esto, asegúrense de ponerse un traje espacial y alejarse, porque no es muy saludable agregarle un ácido clorhídrico concentrado a una base fuerte. Pero, si quieren hacer esto, ¿qué daría? Opción 1. Copio lo de arriba. Por acá me queda acá, no sé qué. Y el oxígeno me queda como agua. Y bueno, no lo estoy igualando, o sea que los protones te los dejo. Esta sería una opción. ¿Vieron esto alguna vez? No. No, ¿no lo vieron? Porque no hay. No tenemos eso. No hay más. ¿Qué daba esto? El hidróxido. No, si estoy en un medio ácido, desconfío. Si estoy en un medio Cloruro de calcio, ¿no? El calcio cloruro de normal. calcio. ¿Pero el cloruro de calcio es soluble en agua? Sí. Sí, entonces, nada, entonces como dicen, a Raúl le gusta escribirlo de forma iónica. Esto es lo que daba. Más agua. ¿No? Estos oxo, con los protones que había por ahí, dan agua. ¿Por qué con el germanio no pasa lo mismo? ¿Cuál es esta oxidación del germanio acá? Más Más 4. 4. El problema es justamente ese. No puedo ni pensar en escribir esto. Esto, no. No tengo germanio como aquo complejo. Entonces, la única posibilidad de que un germanio 4 se me disuelva en un medio acuoso, si no puede formar un acuo catión, es que esté formando algún complejo, algún compuesto de coordinación. ¿Con quién? Con algún ligando que ande en la vuelta. ¿Y acá cuál es el único ligando que anda en la vuelta? El cloruro. Entonces se prende a los cloruros, ¿sí? Y esta especie es soluble, ¿sí? Normalmente una condición para que el complejo sea soluble es que sea cargado. Si el complejo es neutro, la solubilidad es discutible. Puede ser un complejo cargado e insoluble, eso puede pasar. Pero para que sea soluble, vamos a suponer que tiene que tener carga. Positiva o negativa, pero que tiene que tener carga. ¿Sí? Entonces lo que se está formando acá es un cloro complejo, un anión cloro complejo soluble de germanio 4. Esa es la manera en la que el germanio 4 puede pasar a solución. De lo contrario, si no tenemos un ácido que nos aporte, además del medio, que nos aporte un anión que pueda actuar como ligando, entonces el óxido de germanio no se va a disolver. O sea, acá es importante que sea clorhídrico. No con cualquier ácido se disuelve. Tiene que haber un ligando además para que se pueda disolver. En ese sentido, el óxido de germanio se está comportando bien diferente a los óxidos metálicos que habíamos visto antes, que prácticamente se disolvían con el ácido que viniera, les daba igual, ¿ok? Porque ahí no estaban formando ningún complejo con el anión del ácido. El anión del ácido no hacía nada. El cloruro con el óxido de calcio, el cloruro no hace un pepino, entonces no importa. Pero en este caso sí importa porque es el ligando que forma el complejo, que es la especie estable en ese medio acuoso. ¿Se entiende? Sí. Sí. Sí, se entiende. Sí, se entendió. ¿Están un poco?
¿Qué pasa con los de más abajo? El estaño. Habíamos dicho, eran medios metálicos estos elementos, esperamos que reduzca en un medio ácido, que reduzca el agua, y lo que observamos es que efectivamente eso pasa. El estaño, acá tengo como ejemplo con clorhídrico concentrado, reduce el agua a hidrógeno. ¿Y a qué se oxida? ¿Cuál es el estado de oxidación del estaño en la primera ecuación? Más 2. Más 2. Más 2. Más 2. Para escribirlo así, cloruro de estaño soluble. ¿Sí? O sea, acá estamos empezando a notar de a poquito cómo el estado de oxidación más 2 se empieza a hacer más estable al bajar en el grupo. Porque lo que nosotros habíamos visto con los metales que habíamos trabajado hasta ahora es que, con la excepción del talio, en un medio ácido, ¿a qué estado de oxidación llegaba el metal? ¿A qué estado de oxidación se oxidaba? Al más alto que podía. Solo habíamos visto hasta ahora el ejemplo del talio, que solo se oxidaba hasta el estado de oxidación más 1. Acá lo que estamos viendo es que tanto estaño como plomo, si se fijan en la última ecuación que está escrita acá, solo se oxidan en un medio ácido hasta el estado de oxidación más 2. ¿Sí? Es como que el estado de oxidación más 4 ya va siendo más inestable. En el caso del estaño, igual es posible, con relativa facilidad, llegar al estado de oxidación más 4. Y la segunda ecuación que tienen ahí les está mostrando eso, les está mostrando una oxidación en un medio alcalino, donde se está reduciendo el agua a hidrógeno, y lo que se está formando, chachán, ¿qué es eso? Un complejo. De nuevo un complejo. ¿Vieron alguna vez un hidroxo complejo para algún otro metal? El aluminio. Para el aluminio, El de berilio. para el berilio. ¿Sí? Digamos que muchas veces, entonces, 2 menos, muchas veces en un medio alcalino, la especie más oxidada del metal podía existir en contacto con el agua, formando estos hidroxocomplejos, ¿sí? Que los íbamos a ver, ¿en qué casos? Los íbamos a ver en casos en donde el átomo central tenía una carga alta, un tamaño pequeño, una relación carga sobre radio alta. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos estaño más 4. Entonces, bueno, ya es un metal, pero igual el estado de oxidación más 4, por más metal que sea, es demasiado alto. Entonces acá también tenemos la única posibilidad de tener estaño en estado de oxidación 4 en un medio acuoso, es como hidroxo complejo. ¿Por qué en vez de 4 OHs podrá ser que ahora tenemos 6 OH? Porque es más grande. Porque es más grande. Generalmente, acuérdense que lo habíamos visto en el grupo 1, grupo 2, los números los índices de coordinación aumentan, o pueden aumentar, a medida que descendemos en un grupo, en cualquier grupo, porque a medida que el tamaño del átomo central es más grande, por lo menos desde el punto de vista espacial, estérico, es posible acomodar más ligandos alrededor del átomo central. ¿Sí? Y es lo que estamos viendo acá. ¿Por qué no escribí en forma iónica el cloruro de plomo? Bueno, porque es insoluble en agua. Eso no lo tienen por qué saber, pero bueno, para que sepan que no es que me olvidé, es que simplemente no lo escribí porque no hay iones cloruro en presencia de cationes plomo más 2 en agua, en solución en cantidades altas. Es un compuesto bastante insoluble. ¿Y acá qué les estoy mostrando? Que se puede formar un complejo. ¿Cuál es ese complejo de plomo que está ahí? ¿Cuál es el estado de oxidación del plomo? Más 4. Más El 4. mismo, No, se fueron al dos, 1. el mismo No, que Es acá más arriba. 2. 2. Más 2. Es más 2. Es el mismo. Más 2 y más 2.
En los dos se reduce, ¿no? Solvente a hidrógeno. O sea, son los mismos reactivos que me da distintos productos dependiendo de la proporción en la que los combino, ¿no? En un exceso de ácido, cuando yo tengo una solución tengo plomo, por ejemplo, y empiezo a agregar ácido clorhídrico, primero se me va a formar esto. Pero si tengo esto, y le empiezo a agregar más ácido clorhídrico encima, se puede disolver por formación de este cloro complejo. ¿Sí? Esto es lo importante y lo vamos a ver mucho en la química de los metales del bloque D. La formación de complejos muchas veces me permite disolver especies insolubles en agua. O sea, tengo una especie insoluble en agua, agrego mucho de algo que es un potencial ligando, entonces eso me permite disolver el compuesto insoluble. Esa es la razón por la cual la gente tradicionalmente disuelve el herrumbre agregando ácido fosfórico, porque el óxido de hierro es muy insoluble en agua, pero si ustedes agregan un buen ligando, como un polifosfato, entonces ahí el hierro se disuelve. ¿Está? O sea, esto es bastante característico del comportamiento de los metales, la posibilidad de formar compuestos de coordinación lo suficientemente estables como para, en este caso, ser más estable que el sólido ese, que tendrá una energía reticular que vaya uno a saber cuánto, pero evidentemente el anión complejo es más estable. ¿Sí? Estuvimos hablando un rato de los óxidos, de reacciones que podíamos ver en los óxidos, pero no habíamos fijado en cuáles eran las estructuras, y acá en este primer recuadro, en esta primera sección, tenemos un dato de cómo son las estructuras de los óxidos de los distintos elementos. Acá tenemos, para el caso del carbono, la representación de Lewis del dióxido y del monóxido. Acá el dióxido le faltan electrones, ¿no? Pero bueno, eso se los pueden poner ustedes. Son moléculas aisladas, evidentemente. En el caso del dióxido de silicio y el dióxido de germanio, tenemos redes covalentes. Ustedes vieron con Lucía la estructura del cuarzo, la tenían en la bibliografía. Hay unas formas polimórficas un poco distintas que el cuarzo, que simplemente estos, vieron que son como tetraedros, acá todos tetraedros unidos unos con otros. A veces uno puede como deformar un poco el ángulo, torcer un poco los tetraedros y obtener estructuras un poco distintas a la del cuarzo, pero todas son más o menos lo mismo. Después el óxido de germanio, el óxido de estaño, el óxido de plomo, en estado de oxidación 4, tiene estructura tipo rutilo. ¿Se acuerdan cuál es la estructura tipo rutilo? ¿Qué compuesto era el rutilo? Óxido de titanio. El óxido de titanio, que tenía una estructura que muchas veces había compuestos iónicos que adoptaban esa estructura. Y después tenemos el óxido de germanio en estado de oxidación 2, el de estaño y el de plomo, que tienen estructuras en capas. ¿Qué nos dicen estos datos sobre las estructuras, sobre el carácter covalente o iónico de los enlaces en estos compuestos? Los que son aislados son covalentes. Sin duda. Las redes covalentes son covalentes. Y como se nombra medio, ¿cómo se dice? Polar. Exacto. Que las estructuras de los óxidos en estado de oxidación más 2 sean en capas. ¿Qué nos dice? ¿Puede un compuesto muy iónico aparecer con una estructura en capas? ¿Y no? No. Entonces, lo que nos está diciendo el último renglón es que incluso, aún en estado de oxidación más 2, que no es tan alto, solo más 2, aún en ese estado de oxidación, los óxidos no son del todo iónicos. Son más o menos. Entonces, que en estado de oxidación 4 nos aparezcan con estructura de rutilo, no quiere decir que sean iónicos. Quiere decir que se acomodaron así porque les pintó. ¿Tá? Porque esto es importante. Los compuestos iónicos pueden aparecer con estructura de rutilo, pero no a la inversa no se cumple. No cualquier cosa con estructura de rutilo tiene que ser iónica. ¿De acuerdo? O sea, no caigan en ese error de decir, estructura de rutilo, entonces es iónico. No. Si tiene estructura de rutilo, puede ser iónico.
Pero fíjense que si ya en el estado de oxidación más 2 tiene la estructura en capas, que está demostrando que en el estado de oxidación más 2 hay una contribución covalente importante, en el estado de oxidación más 4 está cantado que la contribución covalente tiene que ser todavía más grande. Así que si nos dio estructura de rutilo, fue carambola. ¿Se entiende esto? Vamos a ver los oxoaniones. ¿Qué pasa con los oxoaniones? ¿Qué elementos del grupo 14, para cuáles elementos del grupo 14 vamos a ver que se pueden formar oxoaniones? ¿Para todos o solo para algunos? Algunos. ¿Por qué para estaño y plomo no tengo? Son tan lindos los oxoaniones. ¿Por qué no forman? Recuerden, hasta por definición, los metales no se espera que formen oxoaniones. Los metales se espera que formen apocationes. ¿Quién forma oxoaniones? Los no metales generalmente. Después vamos a ver que en el bloque D se nos complica un poco el partido, pero en el bloque P uno espera que formen oxoaniones los no metales. Carbono, silicio, y bueno, el germanio que está ahí en la raya se nos coló. A veces parece más metal, pero a veces no se decide. Entonces, ¿qué oxoaniones tenemos? Carbonato, en el caso del carbono, lo tenemos acá, viejo conocido, no necesita mucho más explicación. Silicatos, estuvieron hablando largo y tendido de los silicatos, saben que son tetraedros, saben que se unen por los vértices, saben que son, o si no saben, se los recuerdo, solo pueden ser tetraedros. El silicio siempre está unido a 4 oxígenos. No hay otra posibilidad para los silicatos. En el caso de los germanatos, que uno diría, bueno, el germanio se debe parecer al silicio. Se parece, forma germanatos, forma muchos germanatos que se parecen al silicio, a los silicatos, pero algo raro tenía que tener. ¿Y qué es lo raro? Que las unidades, a veces son unidades tetraédricas como los silicatos, pero a veces también aparecen unidades en donde el germanio está unido a 5 o a 6 átomos de oxígeno, y ahí nos complica todo. No se estresen porque no vamos a hablar nada de los germanatos, simplemente les comento que tienen un parecido con el silicio, pero como siempre que vamos viendo la tabla periódica, los elementos que están cerca siempre se parecen, pero nunca terminan de ser iguales. ¿Sí? Y acá se parecen silicio y germanio, pero no son iguales. El germanio puede aparecer formando estas unidades con 5 o con 6 oxígenos unidos a él en los germanatos. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se comportan desde el punto de vista ácido-base estos óxidos. El dióxido de carbono es un óxido ácido o básico. Ustedes dirán. Ácido. Básico. Pónganse de acuerdo. Básico porque acepta protones. Claro. Acepta protones. ¿En qué parte de todo esto están viendo eso? ¿Me ilustran? Me equivoqué, hidrógeno. Es raro eso que están diciendo, ¿no? A ver, ante la duda. Es un óxido de un no metal, ¿verdad? Era un no metal el carbono. Sí. Los óxidos de los no metales, ¿cómo tenían que ser? Ácidos. Así que si usted lo mira y le parece que es básico, capaz que está metiendo la pata. Volvemos a la casilla número 1, ponemos otra ficha y jugamos de nuevo. ¿Por qué les pareció que era básico? Yo voy a decir que es ácido. ¿Por qué? Porque cuando reacciona con el agua se forma esto. Y esto es un ácido, porque esto es lo que se disocia a posteriori en protones y carbonato ácido o bicarbonato. Entonces va a dar un medio ácido. Esta es la razón por la cual el agua de lluvia, por ejemplo, aun si no existiera polución ambiental por óxido de nitrógeno, óxido de azufre, la existencia de dióxido de carbono en el aire, una
pequeña cantidad del dióxido de carbono se disuelve en agua y eso hace que el pH del agua de lluvia o el agua destilada en el laboratorio sea un poquito ácida, entre 5 y 6 el pH. ¿Por qué decían que aceptaba un protón? O que agarraba hidrógeno. ¿Dónde dicen que o sea, en todo caso se agarra lo H entero, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienen indicado acá, no? Reacciona con una base directamente. Acá tenemos el esquema, el agua actúa como un nucleófilo sobre el átomo de carbono, que es la parte más positiva, dada la diferencia de electronegatividad entre carbono e hidrógeno, y lo que se está formando es este intermediario, ¿sí? Que este intermediario directamente puede protonarse, ¿no? Y dar el bicarbonato. Perdón, dibujé un carbono de más. Qué bestia. Esto no va. Acá. H. ¿Sí? ¿Está claro esto? Lo que está pasando acá. O sea, el dióxido de carbono se comporta como un óxido ácido. ¿Por qué? Porque cuando se disuelve en agua, le cuesta un poco. No es que sea muy soluble, el dióxido de carbono en agua tiene una solubilidad baja en agua. Pero cuando se disuelve en agua, el pH que da es ácido. Le baja el pH al agua. ¿Por qué? Porque se forma ácido carbónico que se disocia, es un ácido débil, que se disocia parcialmente para dar protones más bicarbonato. La solubilidad del dióxido de carbono en agua es baja. ¿Sí? ¿Eso lo sabían? Como todo gas, ¿no? Bueno, sí, podría decirse que como todo gas. Como todo gas que no reacciona con el agua. Sí, está bien. ¿Qué vemos acá abajo? Acá abajo simplemente lo que le puse fue que el monóxido de carbono, aunque uno podría esperar que fuera un ácido, en realidad es muy inerte. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía, el monóxido de carbono tiene un enlace triple, es isoelectrónico con las moléculas de nitrógeno? Es difícil hacer reaccionar el monóxido de carbono con nada, y por lo tanto, a todos los efectos prácticos es un óxido neutro, porque no da ninguna reacción con agua, ni con ácidos, ni con bases, ni con nada. Si uno lo sacude mucho y lo apalea a una temperatura muy alta, una presión muy alta, lo puede hacer reaccionar, que es lo que está escrito acá abajo, pero en condiciones normales, a todos los efectos prácticos, uno puede considerar que el monóxido de carbono es un óxido neutro. Voy a terminar con esta diapositiva, la clase de hoy, simplemente mostrándoles en estas primeras ecuaciones que el dióxido de silicio, un no metal, también da un óxido ácido. ¿Por qué digo que es ácido? En este caso no se disuelve en agua, ya lo sabemos, pero sí va a reaccionar o puede reaccionar con bases. Y acá tenemos tres situaciones diferentes. Una situación es, yo tengo arena y le agrego una solución de hidróxido de sodio acuosa. Y supóngase que caliento. Esta reacción se da. ¿Alguien probó alguna vez? Esto no ocurre. O sea, en teoría sí, la reacción se podría dar, pero es extremadamente lenta. De hecho, cuando uno tiene que almacenar soluciones muy alcalinas en el laboratorio, trata de no almacenarlas en envases de vidrio, porque el vidrio es un silicato basado en dióxido de silicio, y los iones OH de la solución atacan lentamente al vidrio a lo largo de las semanas, o a lo largo de los meses o los años. Es una reacción muy lenta. O sea, si alguien quiere disolver dióxido de silicio, jamás va a agregarle una solución de dióxido de sodio y calentarlo, pretendiendo que eso se disuelva en un tiempo razonable. Lo que sí se puede hacer es hacer reaccionar el dióxido de silicio con hidróxido de sodio sólido. ¿Sí? Se mezclan los dos sólidos en un crisol, en una cápsula, y se calienta el mango ahí con un mechero abajo, y ahí sí se produce una reacción que nos va a dar esto de acá.
¿Cómo me puedo acordar que me está dando esto de acá? ¿Qué son estas cosas de acá? Esto probablemente es un silicato condensado. Y esto vendría a ser la fórmula de un ortosilicato. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá lo que está pasando es el camino opuesto a lo que yo le había escrito en el proceso de condensación, arrancando del ortosilicato y llegando al dióxido de silicio. Lo que veíamos era que ahí el ortosilicato se iba protonando, iba condensando y terminaba en el dióxido de silicio. Acá es como que está pasando lo opuesto, al dióxido de silicio. Le estoy agregando una base, entonces lo que estoy haciendo es rompiéndolo, estoy yendo para atrás de alguna manera con la condensación, entonces tengo silicatos más abiertos o, dependiendo de la cantidad de base que yo ponga, puedo llegar a tener ortosilicatos. ¿Tá? Por eso acá dice una coma y dice puntos suspensivos, porque acá se puede obtener cualquier revuelto de silicatos condensados, dependiendo de cuáles son específicamente las condiciones de trabajo, dependiendo de la cantidad de soda, dependiendo del tiempo, de la temperatura, ¿sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Dónde se fue el oxígeno? Este hidrógeno. Me está faltando hidrógeno en la derecha, socorro, ¿dónde está? ¿No se forma agua? Claro, se forma agua, exactamente. Que si estoy trabajando en una cápsula arriba del mechero a más de 1000 grados, nunca la ve. Pero se forma agua. Es, insisto, es el proceso opuesto a la... Estoy yendo para atrás, ¿sí? En la condensación. Pero estos OH, ¿sí? Tienen que aparecer en algún lado. Y el único lado que pueden aparecer es en moléculas de agua. Y finalmente, ¿qué tengo acá? Acá tengo un óxido ácido reaccionando con un óxido básico. Óxido ácido con óxido básico. Eso reacciona. ¿Y qué me da? Bueno, esta cosa así. Alguien puede decir, eso es un óxido mixto. Está bien. Es un silicato de calcio en realidad. De hecho, el vidrio se obtiene así. El vidrio se obtiene calentando óxido de silicio, más óxido de calcio, más óxido de sodio en distintas proporciones. Entonces lo que uno termina teniendo como vidrio común es un silicato, un polímero que tiene carga negativa, y los cationes positivos son una mezcla de calcio y sodio, ¿sí? Una mezcla desordenada de calcio y sodio en una proporción que depende de la proporción en la que yo hice la mezcla. Si no tienen dudas, vamos a terminar por acá. Si tienen dudas, igual naturalmente terminamos por acá, pero me pueden seguir preguntando. ¿Ok?